Hola y bienvenidos a el video número 114. Hoy vamos a cambiar un poco de lo que hemos platicado sobre las últimas semanas, los postreros días, y vamos a volver a Deuteronomio 4:29, donde Jehová dijo: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares con todo tu corazón y con toda tu alma. Y vamos a hablar sobre esto en el contexto de lo que empezamos hace muchas semanas en Deuteronomio 28, hablando de las promesas. Este nos llevó a hablar sobre los postreros días de Génesis capítulo 49, las bendiciones de Israel sobre sus hijos. Y ahora vamos a hablar sobre este asunto de buscar a Dios con todo tu corazón y el hecho de que Israel no tenía la posibilidad de hacerlo, como miramos en Josué 24:19, porque todavía no tenían todos un corazón circuncidado. La circuncisión es para el remanente, como Dios ha dicho a través de su palabra. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Gracias que nos dejaste estos libros, las escrituras, escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo, para leer y ver cómo andar en este camino, cómo andar como gentiles en el camino estrecho, mientras que estamos en este mundo, un Babilonia espiritual, donde nos has dejado por el momento hasta el regreso de Cristo, su parousia, su segunda venida, cuando Él va a poner un fin a todo. Ayúdanos a caminar bien en estos caminos según el llamamiento que hemos recibido. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, volviendo a 4:29, ya lo leemos. Vamos a ver en Deuteronomios 10, 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, nos dicen: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Y entonces, aquí Moisés haciendo la pregunta: ¿qué pide Jehová de ustedes? Lo que está pidiendo es que le temamos y que andamos en su camino estrecho, que le amamos, que es ágape, como 1 de Juan 5:3 nos dice: el amor de Dios es esto, que guardamos sus mandamientos. Y entonces, como nos dice aquí en versículo 13, entonces miramos aquí que Moisés está hablando acerca de una circuncisión de su corazón, algo que uno no puede hacer a sí mismo. Entonces, vamos a volver a Deuteronomio 4:26. Deuteronomio 4, versículo 26. Notan, dice aquí: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis totalmente destruidos. Yo quiero volver una vez más a Deuteronomio 10 y quiero que ustedes vean lo que nos dice aquí. Versículo 14. He aquí de Jehová tu Dios es el cielo y el cielo de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Estas son las cosas que en Deuteronomio 4:26 nos dice que Dios va a llamar a estos dos
cuando hablamos de la tierra y al cielo, como testigos sobre la gente. Entonces todavía están dando testimonio, todavía son testigos sobre todas las naciones y pertenecen a Jehová. Entonces, sobre el versículo 29 en Deuteronomio 4, David Guzik nos dice, en este contexto, buscar a Jehová con el corazón tiene la idea de buscarlo con pasión. Buscarlo porque realmente quieres amar al Señor. Buscar a Dios con el alma tiene la idea de buscar a Dios con nuestra mente, voluntad y emociones, como miramos en el Nuevo Testamento. Es entregarse por completo a Él. Y otra vez, quiero apuntarles a lo que nos dice en Romanos capítulo 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 18, manteniendo en mente lo que acabamos de leer aquí por David Guzik y Deuteronomio 4:29, cuando él dijo entregarse por completo a Él o buscar con todo tu corazón. Noten lo que nos dice Pablo aquí. Este es clave, esta es la razón que uno no puede hacerlo en sus propias fuerzas, que necesita un corazón regenerado y solamente Dios puede hacer esta obra. Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces miramos aquí lo que leemos en Deuteronomio 4:29 es una imposibilidad para la persona que no tiene un corazón circuncidado. Es el punto. Cuando Dios hablaba a Israel estas cosas, no es que Él estaba dándoles la opción de escoger para sí mismo un camino u otro, porque siempre iban a escoger mal a causa de su corazón. Entonces, vamos a escuchar lo que dice Pablo en cuanto a los que por la ley intentaron a justificarse por seguir la ley. En Gálatas 3:10, Pablo nos dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Notan, todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlo. Dice, maldito todo aquel. Este es cualquier persona, todas las personas que no permanecen en todas las cosas que están escritos en los 5 libros de la ley para hacerlas. Entonces, los que cuando llegamos a Josué, y vamos a verlo, Josué capítulo 24, vamos a llegar a Josué capítulo 24. Aquí tenemos un renovar del pacto en Shechem y todo Israel presente. Todo Israel está levantando su mano y jurando que van a seguir a Jehová. Y dicen en el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Aquí Josué dijo claramente, lo que ustedes están jurando no lo pueden cumplir. Es imposible porque sus corazones
todavía no fueron circuncidados. Entonces el énfasis aquí es sobre la circuncisión. Es imposible. No tenían una opción aparte de pecar y andar lejos del camino. Es la única cosa que iban a hacer. Entonces vamos a Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio capítulo 27, el versículo 26. Aquí nos dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué quiere decir amén? Quiere decir que están de acuerdo. Están de acuerdo y juraron y confirmaron por su decir amén que son malditos porque fue imposible confirmarse, o como dice aquí, no confirmaré las palabras de esta ley para cumplirlas. Entonces, como Josué dijo, ustedes no pueden, pero todavía ellos, engañándose a sí mismos, ellos hicieron un pacto con Dios y no cumplieron con su parte del pacto porque fue imposible hacerlo. Entonces así sellaron su castigo. Lo que leemos en Deuteronomio 28, 15 al 29 y Levítico 26. Ustedes pueden leer estos dos pasajes en el Antiguo Testamento. Entonces sellaron su castigo porque no cumplieron con su parte del pacto y no podían cumplir. Y no lo entendían porque no tenían ojo para ver y oído para oír. De hecho, vamos a Proverbios. Vamos a verlo en Proverbios capítulo 20, el versículo 12. Lo hemos visto varias veces. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, si Dios no ha hecho esto en una persona, es imposible que la persona ve las cosas espirituales. Ese es exactamente lo que Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, hablando de lo espiritual y lo del hombre natural. Entonces es imposible ver estas cosas. Vamos a Jeremías 11, 3 al 8. Jeremías 11, del 3 al 8. Aquí nos dice: y les dirás tú, así dice Jehová de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Acabamos de leer esto. Del horno de hierro, diciéndoles: obedeced mi voz y haced conforme a todo lo que os mando, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Y sabemos que la palabra oír en el Antiguo Testamento es Shema y quiere decir oír inteligentemente. Entonces, cuando él dijo oíd esas palabras, era un mandamiento de poner en práctica, de obedecer estas palabras. Como dice, y ponedlas por obras, porque solamente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando, protestando y diciendo: oíd mi voz. Pero no obedecieron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y sabemos que no fuera posible cumplirlo.
Vamos a Deuteronomio 31, 16. Deuteronomio 31, el versículo 16. 31, 16. Y aquí nos dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ellos, y me dejará y quebrantará mi pacto que he concertado con él. El próximo versículo, y mi furor se encenderá contra ellos en aquel día y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Entonces miramos que por no cumplir con su parte del pacto, iban a sufrir todas las consecuencias de Deuteronomio 28, 15 al 29, Levítico 26, porque ellos juraron, dijeron, amén. Es decir, lo vamos a hacer. Pero como ya miramos, no fuera posible. Vamos al versículo 29 del mismo capítulo 31, Deuteronomio 31, 29. Dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis. Este es Moisés hablando a la gente. Y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y voy a decir que hasta hoy en día la mayoría andan bajo esta maldición. Si Dios no está sacando una persona fuera del mundo, eclesia, y cambiando su corazón, regenerando su corazón, entonces esta persona va a morir perdido en sus pecados y va a sufrir la pena de muerte por su rebelión contra Dios. La razón que la eclesia no es rebelde es porque Dios está obrando en su corazón, haciendo que la iglesia hace su voluntad, hace sus mandamientos. Entonces no es porque la iglesia desea, la eclesia desea en su carne seguir la ley y hacer lo que es correcto en los ojos de Dios, es porque el Espíritu Santo convence al nuevo espíritu en los elegidos a cumplir con sus mandamientos. Es la única razón. Sin el Espíritu Santo, nada es posible. Entonces es lo que estamos mirando aquí. Vamos a Josué 23. Josué 23, y vamos a leer los versículos 12 al 16. 26, 12 al 16. Porque si os apartaréis y os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si concertaréis con ellas matrimonios y entraréis a ellas y ellas a vosotros, entonces si ustedes se mezclan con los demás que no son de Dios, dice, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más a estas naciones de delante de vosotros. Antes os serán por lazo y por tropiezo y por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Pablo dice en el Nuevo Testamento que no debemos andar como los otros gentiles, que no debemos ser parte de ellos, que debemos separarnos de ellos. Este no habla de escondernos en una cueva y no vivir entre el mundo, sino no participar en sus obras, mantenernos sin mancha, como dice Pablo, de la mancha de este mundo. Es difícil porque
Cada día andamos en este mundo. Por eso nos dice Lucas 9:23 que tenemos que aborrecer el yo. Pablo habla de golpear a nuestro cuerpo para someter la carne bajo los mandamientos de Jehová y hacer lo que es correcto. Sin el Espíritu, nada de esto es posible. Con el Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y dice aquí en el versículo 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no ha faltado ninguna de ellas, incluyendo las maldiciones. No olviden Deuteronomio 28, 15 y adelante Levítico 26. No va a faltar ninguna de estas palabras. 15 dice, mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos, sirviendo al mundo, ¿ok? Siguiendo los otros gentiles en su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar, e inclinándoos a ellos, entonces el furor de Jehová se inflamará contra vosotros y pereceréis luego de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces, toda esta palabra va a caer sobre Israel y cayó sobre Israel literal. Lo bueno es que Cristo vino al mundo. Dios circuncidó el corazón de los suyos y ya es posible para los suyos andar en el camino estrecho. Pero es Cristo que cumplió con la ley por nosotros y para nosotros. Sin esto, nada es posible. Entonces, ¿por qué tanta confianza de la parte de Moisés y Josué en cuanto al comportamiento del pueblo? ¿No acaban de darlo la opción de portarse bien y recibir las bendiciones? Sí, pero Jehová dijo, se levantará, se fornicará, se quebrantará mi pacto. No dijo quizás, dijo el pueblo lo hará. Este es muy importante. Cuando Dios hablaba a Josué y a Moisés, lo dijo, lo afirmó y así sucedió. Y por eso Moisés y Josué hablaron con tanta certeza que el pueblo iba a apartarse del camino y que iba a ir en pos de otros dioses. Vamos a Ezequiel 18:4. Ezequiel 18, versículo 4. Nos dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, como dije antes, Cristo es Señor sobre todos. No solamente sobre la iglesia, sino sobre todos. La iglesia, porque Cristo pagó la pena de muerte por ella, la iglesia va a estar en su presencia por toda la eternidad. Todos los demás van a pasar la eternidad, los que tienen sus nombres en los libros, como ya hemos visto en Apocalipsis 17 y también en Apocalipsis capítulo 21, creo, si recuerdo bien. Entonces, todos ellos van a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Muertos vivos o vivos muertos, dependen cómo lo quieres ver, pero quiere decir que van a seguir viviendo, pero muertos, separados de Dios,
deseando estar en su presencia sin poder estar y conscientes de todo lo que han hecho para estar en el lago de fuego. Entonces entendemos de Ezequiel 18:4 que todo pertenece a Jehová y Jehová tiene control sobre todo y sobre todos. Sus decisiones, sus acciones, sus corazones, todo pasa por la voluntad y propósito de Jehová. Es por eso que podemos hablar de su soberanía absoluta sobre todo. Algunos dicen, no, pues no somos títeres. Ok, pero somos barro en sus manos. ¿Cuál es la diferencia? No hay. Dios tiene control sobre cada ser humano. Vamos a 1 de Samuel 2:6. 1 de Samuel, capítulo 2, el versículo 6. Aquí nos dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir, incluso hasta hoy en día. ¿Qué quiere decir? Todos los muertos, todos los que están muriendo hoy en día, no importa si es de COVID, cáncer, cualquier cosa. Otra vez, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Entonces, nadie tiene control sobre su destino. Dios está en control sobre todos. Vamos a Isaías 14:24. Isaías 14:24. Y aquí vamos a concluir para el día de hoy. Isaías capítulo 14, el versículo 24. Y aquí nos dice, Jehová de los ejércitos juró, diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Entonces, cuando hablamos de predestinación y que todo fue preordenado desde la fundación del mundo, aquí Dios lo está afirmando por medio de Isaías, que todo pasa según lo que Él ha pensado y lo que Él ha determinado. Entonces, por mientras es todo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.